Estimados colegas, quien les habla es el coronel FAP médico Marlon Ramírez Maguiña. Soy médico emergenciólogo, trabajo en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú y tengo el cargo de jefe del Departamento de Servicios Críticos del Hospital Central FAP. En esta oportunidad voy a exponerles un tema muy importante, de suma importancia, como es el transporte de víctimas en desastre, ¿no? Es un tema muy interesante porque en el momento que se produce el desastre prácticamente ya no hay ninguna situación que solucionar, sino más bien que activar, ¿no? y activar los planes de contingencia. El objetivo de esta presentación es que al término de la exposición todo el público que me está escuchando comprendan los principales tipos y medios de transporte de víctimas en desastre, ¿no? El tema es transporte de víctimas en desastre. Nosotros vivimos en un país muy vulnerable, en un país donde se han producido muchas muertes, muchas pérdidas materiales debido a desastres naturales, ¿no? Y uno de los desastres que más ha afectado a nuestro país son los sismos, los terremotos. Tener en cuenta que el 80% de la actividad sísmica y volcánica del planeta se produce en este cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? En donde nos encontramos, en donde vivimos. Y es el traslado de víctimas en desastres una parte de todo este proceso de actividades que tenemos que realizar una vez que se produce el siniestro, ¿no? Y es precisamente el traslado de víctimas en desastres una parte importante de la medicina prehospitalaria, que es a su vez una parte de la medicina de emergencia. La medicina de emergencia ha tenido una evolución muy favorable los últimos años en cuanto a perfeccionar las técnicas de transporte de víctimas, en cuanto a adquisiciones de equipos logísticos importantes para el rescate, para la atención, estabilización rápida de los pacientes y para el transporte, ¿no? Para el traslado asistido de las víctimas. Acordarnos de que hace 11 años se produjo un sismo muy importante por la cantidad de víctimas que produjo en nuestro país, ¿no? El terremoto de Pisco. Trajo como consecuencia 595 muertos, 1.800 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas, entre ellos establecimientos de salud. Esto trajo como consecuencia de que se produzca mucho colapso intrahospitalario, ¿no? Intrahospitalario y prehospitalario también, ¿no? Acordarnos de que no solamente son los terremotos los que producen una gran cantidad de víctimas, sino también los incendios, ¿no? Que producen una multitud de víctimas y en las cuales debemos estar preparados porque estos pacientes tienen que ser trasladados rápidamente a hospitales de mayor complejidad. Acordarnos también de que el trauma es la principal causante de víctimas en un desastre. Es la patología esencial en los primeros 3 días en un desastre. Y es verdaderamente el rescate de estas personas a las cuales vamos a realizar en un siniestro, en un desastre. Por lo tanto, todos debemos tener un entrenamiento y se debe tener la logística correspondiente, ¿no? Enfocados principalmente al control de estas lesiones, ¿no? de los politraumatizados. Acá vemos personas que están afectados por el siniestro, ¿no? Todos relacionados con el trauma. Pero también hay que tener en cuenta de que existen otro tipo de víctimas, ¿no? Otro tipo de víctimas y otro tipo de desastres también, ¿no? Que van a producir una gran afectación de las personas, pero no por enfermedades traumáticas, sino por otro tipo de enfermedades, y van a producir una gran cantidad de damnificados, ¿no? Como lo que ocurrió el año pasado con el fenómeno del niño costero, que también fue otro gran desastre que pasó en nuestro país, ¿no? En la cual produjo una gran cantidad de víctimas, una gran cantidad de damnificados, menos cantidad de muertos, pero una gran afectación en el norte de nuestro país, ¿no? Y también esos afectados, esos damnificados tenían que ser evacuados, teníamos que trasladarlos, no podían quedarse en sus lugares porque sus lugares se convirtieron en un lugar de riesgo, en un lugar peligroso para su subsistencia, y teníamos que sacarlos, ¿no? Es otro tipo de pacientes. Y lo increíble que ocurrió para nosotros, para la Fuerza Aérea,
es que todas nuestras aeronaves de transporte de pasajeros y de carga pesada operaron simultáneamente. No había ni una aeronave parqueada en el grupo 8 o en la base aérea del Callao. Todas estaban totalmente haciendo vuelos de socorro hacia el norte de nuestro país. Y por supuestamente, previamente se activaron los planes de contingencia en desastres de la sanidad y de las operaciones aéreas de la Fuerza Aérea del Perú. Acá tenemos algunas de nuestras aeronaves que estuvieron operando, ¿no? Helicópteros, aviones, como nuestro Hércules, nuestro Antonov, nuestro Spartan, ¿no? Aeronaves de ala rotatoria, ¿no? Son todas las aeronaves que se movilizó para esta situación que nos trajo el Niño Costero. Y el saldo fue grande, ¿no? La Fuerza Aérea realizó la mayor cantidad de actividades de socorro aéreo, tales como puente aéreo, ayuda humanitaria, transporte de víctimas, transporte de material y de personal, ¿no? Especializado en control epidemiológico de enfermedades metaxénicas, ¿no? Porque después de este fenómeno comenzaron a producirse una gran cantidad de enfermedades metaxénicas, ¿no? Como el dengue, enfermedades como la malaria, ¿no? Chikungunya, etc. Acá vemos en estas diapositivas el trabajo que se realizó, en la cual están movilizando una gran cantidad de damnificados, ¿no? Y abordando también las aeronaves, ¿no? Transporte de pasajeros. Como les digo, ese es el trabajo que se hizo en el lugar, pero todo eso obedeció a un planeamiento, ¿no? Un planeamiento previo, ¿no? A la actividad de nuestro plan de contingencia en situaciones de desastre o emergencias masivas, lo cual se resume en, primeramente, cumplir nuestra misión, que es establecer un puente aéreo y de ayuda humanitaria, y luego el otro de enviar nuestro personal especializado con la denominación de brigadas médico-tácticas, los cuales van a realizar trabajos de rescate, de primeros auxilios, de triaje y transporte, ¿no? De transporte de víctimas al puesto médico de avanzada. Y precisamente acá ustedes pueden ver un esquema en la cual nosotros graficamos el trabajo, en resumen, de lo que se hace cuando se produce un desastre, ¿no? Cómo se van a trasladar las víctimas de un lugar a otro hasta que llegue al hospital de mayor complejidad. Se produce el desastre y se va a producir el traslado del personal que va a llegar a la zona del desastre, llamado Brigada Médico-Táctica, ¿no? La Brigada Médico-Táctica, nosotros contamos con médicos, con enfermeros militares, con personal logístico, con personal de seguridad que conforman la Brigada Médico-Táctica, que en total están formadas por 20 personas. Llegan a la zona de desastre y esta Brigada Médico-Táctica hace un reconocimiento del lugar, hace una evaluación de daños y materiales y comienza a aplicar nuestros protocolos de trabajo en campo, de trabajo en foco, en la zona directa del desastre, como es el triaje, como es el trabajo de primeros auxilios básicos y el transporte de las víctimas, ¿no? El transporte de los sobrevivientes, el transporte de heridos. Estos van a ser trasladados al PUMA. Aquí le llamamos PUMA. El PUMA es el puesto médico de avanzada. De la zona del desastre al PUMA, estos heridos van a ser transportados por helicóptero, básicamente, porque es una zona de poca accesibilidad para una ambulancia terrestre. Y luego del PUMA, van a ser trasladados estos heridos. En primer lugar, en el caso de la Fuerza Aérea, lo trasladamos a la base aérea del Callao, ¿no? A la base aérea del Callao, en donde nos va a esperar una ambulancia terrestre para trasladar a este paciente al Hospital Central FAO. Pero si la emergencia lo requiere, es un paciente crítico, de repente de necesidad quirúrgica, este paciente va a ser trasladado del ala aérea número 2 o base aérea del Callao, o más conocido por ustedes como Grupo 8, va a ser trasladado al Hospital Central por helicóptero, ¿no? Porque en el Hospital Central tenemos nosotros nuestro helipuerto. Muy bien, entonces es precisamente la Brigada Médico-Táctica los primeros en llegar al lugar, ¿no? Y realizan las labores, como les dije, de rescate, de primeros auxilios básicos, de triaje STAR y el transporte de víctimas en masa a los puestos médicos de avanzada, ¿no? Llamado PUMAS. Acá pueden ver ustedes en estas diapositivas el trabajo que las brigadas médico-tácticas están haciendo en el lugar, ¿no? Están estabilizando, están realizando los primeros auxilios básicos a los heridos,
¿no? Y los están preparando para su evacuación al puesto médico de avanzada, ¿no? Al PUMA. Ahora, el traslado de los pacientes al PUMA se va a realizar generalmente por vía aérea y generalmente se realiza en aeronaves de ala rotatoria, es decir, en helicópteros, ¿no? Acá ustedes pueden ver el uso de este helicóptero ambulancia, que es una aeronave adaptada para ambulancia, ¿no? En donde muchos pacientes van a ser trasladados al puesto médico de avanzada, ¿no? Puesto médico avanzada, si ustedes ven en las diapositivas, abajo a la derecha, ustedes están viendo un puesto médico de avanzada que nosotros tenemos establecido en zonas de emergencia. Muy bien. Para informarles que durante el fenómeno del Niño Costero se realizaron las evacuaciones aeromédicas de las provincias afectadas al hospital de Piura, ¿no? Todas las afectaciones que se dieron en provincias o en los distritos cercanos a la ciudad de Piura, todos esos pacientes fueron trasladados por vía aérea, como ven acá en la figura, ¿no? Por vía aérea y básicamente por helicópteros. De Ayabaca, Morropón, Huancabamba, Sechura, de todas las zonas de las provincias donde estaban muy afectadas y no podía llegar la ambulancia terrestre, llegaron los helicópteros con personal de las brigadas médicos tácticas. Algunos salían solamente con personal paramédico y hacían un trabajo de lo que nosotros llamamos CASEVAC, ¿no? CASEVAC, que es extracción, es retiro de las víctimas rápidamente de la zona de peligro, de la zona de emergencia, para llevarlo en primer lugar al puesto médico de avanzada. Acá estamos viendo a las brigadas médico-tácticas que están trabajando, están extrayendo los heridos, ¿no? Y los están trasladando. Una vez que el paciente se encuentra en el PUMA, va a ser estabilizado. Va a ver, en el PUMA probablemente vamos a encontrar especialidades tales como un médico emergenciólogo, un médico cirujano, un traumatólogo, un anestesiólogo, donde van a realizar ya procedimientos más avanzados para salvarle la vida a los heridos, a las víctimas, a los pacientes, ¿no? Y se va a realizar también la coordinación de transferencia con el hospital receptor, ¿no? Con el hospital receptor, para saber a dónde finalmente va a ir este paciente, ¿no? El traslado se va a realizar por vía aérea. Acá nosotros vemos nuevamente en la figura que ya el paciente ha llegado a Piura, al puesto médico de avanzada de Piura, y de Piura se hacen las coordinaciones con Lima, para ver qué hospital de Lima va a recibir este paciente, ¿no? Va a recibir este paciente. Y este traslado generalmente es aéreo y este traslado generalmente es por avión, Entonces, el traslado del PUMA al hospital nivel 3-1 se va a realizar por vía aérea, previo triaje aeronáutico, ¿no? ¿Quién hace el triaje aeronáutico? Lo hace el médico de la brigada de evacuación aeromédica. Este es otro tipo de brigada, y es una brigada de evacuación aeromédica que debe salir con el avión que va a realizar el traslado aéreo asistido, ¿no? Ese transporte asistido aéreo se realiza generalmente por aeronaves de ala a la fija, ¿no? Por un avión. Acá estamos viendo también figuras donde los heridos han sido estabilizados en el puesto médico de avanzada. Se ha realizado el triaje correspondiente por la multitud de heridos que van llegando, y de acuerdo a la clasificación que hace el médico del PUMA y luego el médico que viene en el avión, ¿no? Se va a realizar primeramente un triaje STAR, y luego se va a realizar el triaje aeronáutico, ¿no? Una vez que llega la brigada IBAN al PUMA. Bueno, el paciente o los pacientes van a llegar al aeropuerto de la ciudad de destino, ¿no? Y se va a producir el transbordo a una ambulancia generalmente terrestre, ¿no? O sea, bajan del avión y se va a producir el transbordo del paciente hacia la ambulancia terrestre. ¿A dónde? A un hospital donde ya se ha hecho la coordinación previa, ¿no? Una vez que el paciente aborda la ambulancia terrestre, se realizará el acondicionamiento, la evaluación rápida y si requiere una nueva estabilización del paciente en la ambulancia. Claro, la ambulancia va a tener su personal, va a tener su médico, es una ambulancia tipo 3 que tiene que recoger a este paciente crítico. Entonces, si el paciente ha sufrido alguna inestabilidad durante el vuelo, entonces lo debe detectar el médico que está recibiendo y lo debe estabilizar en la ambulancia, ¿no? A la ambulancia, antes de iniciar la marcha hacia el hospital. Pero así como ven ustedes acá, ¿no? Están ahí bajando del avión. Pero si estamos ante un caso de un paciente muy crítico, entonces vamos a tener un recurso en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, en este caso en el aeropuerto militar, vamos a tener recurso de un helicóptero para poder llevar a este paciente desde ese aeropuerto
al helipuerto del hospital o de la clínica correspondiente, ¿no? Donde se ha hecho la coordinación. ¿Por qué? Porque de repente puede tener el paciente, puede ser un paciente tan crítico y de necesidad, por ejemplo, quirúrgica, que requiere una intervención quirúrgica muy pronto, muy rápida, que este paciente hay que sacarlo por helicóptero. Porque si lo sacamos con una ambulancia terrestre, corremos el riesgo de que sea en hora punta, o ahora en Lima, en cualquier hora, vamos a tener un tráfico terrible, y para llegar al hospital más cercano vamos a demorar no menos de 30 minutos, 40 minutos o una hora a un hospital, al hospital que le corresponde llegar a la víctima, ¿no? Entonces preferimos el transporte aéreo. En la base aérea del Callao, en el grupo 8 del Callao, existen helicópteros que están en permanente alerta las 24 horas del día, todos los días, ¿no? Entonces, para comentarles también que en el evento de llegada del Papa, la FAP aceptó considerar helipuertos operativos para aterrizar sus aeronaves, el del Hospital Rebagliati y el de la Clínica Delgado, ¿no? Para aeronaves de poco volumen, ¿no? Esos dos lugares autorizó para poder aterrizar nuestras aeronaves. Hospital Rebagliati y en la Clínica Delgado, que también tiene su helipuerto. Bueno, una vez que la aeronave ya llega al helipuerto del hospital o de la clínica, debe ser recibido por una brigada de recepción. O sea, el hospital, generalmente su servicio de emergencia, nosotros en nuestro servicio de emergencia tenemos una brigada de recepción de pacientes que vienen por helicóptero, ¿no? Entonces, nuestra brigada prehospitalaria se dirige rápidamente al 5º piso donde está ubicado nuestro helipuerto y espera al helicóptero, ¿no? Esta brigada está compuesta por un médico, una licenciada de enfermería y dos paramédicos, ¿no? Quienes van a recibir al paciente crítico. Y adjunto al helipuerto, en el 5º piso, nosotros tenemos una unidad de trauma shock. En caso que el paciente esté muy inestable y no pueda llegar a la trauma shock de emergencia que lo tenemos en el 1er piso, entonces este paciente es conducido a unidad de trauma shock del helipuerto, ¿no? Y posteriormente será llevado al servicio de emergencia. Eso es más o menos todo el trayecto que va a presentar el paciente hasta que sea entregado en el hospital de referencia, ¿no? Acá estamos viendo, vemos el helicóptero que ya está parqueado en el helipuerto, ¿no? Vemos también la brigada de recepción de pacientes que se están dirigiendo hacia el helicóptero, siempre por la parte delantera del helicóptero, nunca por la parte posterior, ¿no? Y van a hacer ya el desembarco del paciente, ¿no? Y hasta conducirlo a la camilla. Y luego ya se están dirigiendo con el paciente, probablemente, a la unidad de trauma shock. Como conclusión, ¿qué podemos advertir como conclusión? De que un paciente por una víctima de un desastre, para que llegue del lugar del siniestro hasta un hospital nivel 3.1, va a pasar por varios tipos de traslado, varios modos de traslado. Si nosotros nos fijamos acá en este esquema, vamos a ver que este paciente con un daño traumático o politraumatizado, primero va a ser conducido al Puma, lo van a sacar del lugar del desastre, probablemente todavía tiene accesos de carreteras, va a ser sacado por una ambulancia terrestre hasta el helipuerto, que debe estar cercano al lugar del siniestro. En el helipuerto espera un helicóptero, sube el paciente y luego este helicóptero va a parquear cerca al Puma. No necesariamente el helicóptero va a tener un helipuerto al costado del Puma y al costado del foco del siniestro. O sea, ellos tienen que buscar un lugar adecuado donde poder también parquearse, ¿no? Y de este lugar donde se encuentra el helipuerto, la ambulancia terrestre debe también nuevamente sacar al paciente y llevarlo al Puma correspondiente. En otro caso, en el segundo caso, tenemos al politraumatizado que directamente es sacado por el helicóptero. Probablemente el helipuerto improvisado esté cercano al lugar del desastre, es llevado directamente a la ambulancia. Lo más problemático, lo más fastidioso, digamos, y que requiere de mucho trabajo físico de la brigada médico-táctico, es cuando del lugar del siniestro al helipuerto hay una gran distancia, y esa gran distancia no puede ser recorrida por una ambulancia terrestre.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la brigada médico-táctica? Que a pura fuerza tienen que cargar a la víctima y llevarlo de repente 100 metros, 200 metros, 500 metros, o de repente 1 kilómetro o varios kilómetros, ¿no? Y eso requiere un gran esfuerzo físico, ¿no? Llevar a esta víctima hasta el lugar donde se encuentra parqueado el helicóptero. Luego el helicóptero bajará a un lugar cercano al Puma y será llevado, si es que la situación y las condiciones geográficas lo ameritan, será llevado de este lugar del helipuerto al Puma por una ambulancia terrestre, ¿no? En los Pumas ya van a encontrar un auxilio médico, van a encontrar especialistas que van a hacer una primera atención del paciente, pero ellos los Pumas van a requerir una coordinación al hospital nivel 3, ¿no? Al hospital nivel 3-1, que generalmente va a estar en la capital de una ciudad, ¿no? La capital de una ciudad. Esto lo grafican los dos cuadros inferiores, donde ustedes ven en el tercer cuadro, de arriba hacia abajo, en la tercera fila, vemos que una ambulancia está sacando al paciente del Puma, una ambulancia terrestre, y lo está llevando al aeropuerto, ¿no? Donde está parqueado el avión que ha llegado de Lima. Suben los pacientes, y este avión sale del lugar del desastre y va a llegar al aeropuerto internacional o va a llegar al grupo 8. El grupo 8 está esperando una ambulancia terrestre para llevarlo directamente al hospital nivel 3-1. Pero ¿qué habíamos dicho? Si este paciente traía una patología muy grave, muy crítica, y de repente de necesidad quirúrgica, una vez que llega, y esto lo vemos en la cuarta fila, una vez que el paciente ya llega a Lima, con el paciente crítico, va a requerir un traslado del aeropuerto donde está parqueado el avión hacia el hospital nivel 3 a través de un helicóptero, ¿no? A través de una aeronave ya de ala rotatoria. Entonces, si nosotros vemos cuántas veces ha sido movilizado este paciente desde el lugar del desastre hasta el lugar del hospital nivel 3-1, nos vamos a dar con la sorpresa que son hasta 7, 8 o 9 desembarco y transbordo que realiza un paciente crítico para poder llegar a un nivel 3-1, que es verdaderamente una situación que trae mucho riesgo, ¿no? Cuando es un paciente crítico. Espero que las conferencias que hemos presentado les sirva de ayuda para la organización, a veces institucional. Esto es un trabajo en conjunto, no es un trabajo individual, no es un trabajo de una sola institución, esto es un trabajo en conjunto. Cuando han sucedido estos tipos de grandes desastres hemos trabajado en conjunto con varias instituciones, pero la labor de la Fuerza Aérea básicamente es el transporte de heridos, ¿no? El transporte de heridos y tender un puente aéreo, ¿no? Y ayuda humanitaria, ¿no? Cualquier comentario, cualquier situación de coordinación para el tema de brigadas, de cursos de evacuación aeromédicas, con todo gusto a mí me pueden encontrar en el servicio de emergencia del Hospital Central de la Fuerza Aérea Perú. Gracias.